Son las 17 horas con 15 minutos. Ya nos conectamos con nuestro invitado, David Rosero, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Buenas tardes, David. Te saluda Patricio Peralta. ¿Me escuchas? Muy buenas tardes, un saludo cordial. Si se me escucha, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Radio Pichincha Universal y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Perfecto. Gracias por aceptar esta invitación, David. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó en estos días la conformación, la acreditación a una veeduría ciudadana para que verifique este plan de vacunación, que ha tenido muchas denuncias en sus pocos días que ha iniciado. ¿Cuánto tiempo va a tomar conformar esta veeduría? Sí, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a las denuncias que se receptaron por parte de ciudadanos y de los medios de comunicación, resolvió tres importantes acciones. En primer lugar, solicitar la destitución inmediata del ministro de Salud. Hemos enviado el día de hoy ya la notificación oficial de esta exigencia al presidente de la República por toda la negligencia por parte del ministro de Salud en este proceso, que ha sido denunciada obviamente por distintos sectores sociales. En segundo lugar, la convocatoria nacional para la conformación de una veeduría que vigile y fiscalice el proceso de vacunación, el tema de la adquisición, de la distribución y de la aplicación prioritaria al personal de primera línea y a los ecuatorianos en las distintas fases. Y finalmente, solicitar la transparencia en cuanto al Plan Nacional de Vacunación. Todo esto hemos desarrollado. Yo aspiro hasta que la convocatoria salga ya en los próximos días y estamos extendiendo una invitación a los profesionales de la salud, a las personas que entiendan de estos temas médicos, obviamente también a ciudadanos a que puedan ser parte de esta vigilancia mediante el mecanismo de veeduría ciudadana al cual estamos nosotros facultados a acreditar a nivel nacional. Claro, vamos por tiempos. ¿Cuánto toma esta convocatoria? Y una vez que se lance esta convocatoria, ¿cuántas semanas, cuántos días pues se tiene que tomar para que se conforme y empiece ya el trabajo de veedores? Bueno, la convocatoria, una vez que salga, estará en online para que los ecuatorianas puedan ser parte de la misma alrededor de unos 5 días de convocatoria a nivel nacional mediante las distintas redes sociales del Consejo de Participación, y después de eso se hace una capacitación y una acreditación. Es decir, estaría en funcionamiento, yo estimo, en alrededor de máximo unas 2 semanas en función de vigilar todo el proceso, que de acuerdo a las autoridades sanitarias se extendería hasta el mes de octubre o más allá, y obviamente es necesario que exista una vigilancia permanente de todo este proceso y también la transparencia que esto demanda a nivel de las autoridades sanitarias, ¿no? Claro, ¿qué alcance va estos informes? Como sabemos, la vacunación, digamos, no es un proceso de una semana o hasta marzo o hasta octubre. Va a ser largo, esperemos que no sea tanto, pero va a llevar su tiempo. Esta veeduría va a entregar informes semanales, mensuales con respecto a lo que se está haciendo, o va justamente cuando vea o verifique algún tipo de irregularidad, notificar en ese instante, o cómo va a ser un poco ya la dinámica de la veeduría. Bueno, la veeduría funciona como un mecanismo de vigilancia, de solicitar información, de monitoreo de todas las acciones del Plan Nacional de Vacunación, y obviamente puede remitir informes parciales con las novedades de posibles acciones para que sean corregidas, y obviamente el Consejo de Participación en pleno tiene que realizar las distintas acciones en cuanto, por ejemplo, a tomar correctivos o de haber indicios de responsabilidad, también investigar. En ese contexto, son 150 veedurías las que hemos acreditado sobre otros aspectos de la obra pública, veeduría de la vigilancia de la venta cuestionada, por ejemplo, el tema del Banco del Pacífico, entre otros temas. Y ¿De hoy, salud tal vez lo han hecho justamente por pandemia? Por bueno, todas estas denuncias igual que hubo. sí, en el tema de salud,
luego de que se conoció los escándalos del sobreprecio de mascarillas en el IES, nosotros exigimos la renuncia del anterior presidente del Consejo Directivo del IES y acreditamos varias veedurías que hoy mismo están vigilando todos los temas de contrataciones. Producto de estas veedurías, varios informes de investigación han sido entregados a la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción con sobreprecios en medicinas, en insumos médicos, en el manejo cuestionado de la pandemia. Entonces, evidentemente, una veeduría sirve para vigilar, para fiscalizar y para transparentar los actos de los funcionarios públicos, y obviamente yo creo que esto es necesario impulsar toda vez que hoy existe una preocupación respecto a este proceso a nivel nacional. Claro, nos hablaba que esta veeduría tendría la potestad y pues el objetivo sería solicitar información, pero hemos escuchado que desde el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha dicho que se trata de una confidencialidad con respecto a las vacunas. Uno de los cuestionamientos y una de las dudas más grandes es a quién se le está entregando las vacunas. El listado, si bien los ciudadanos quizás a criterio de el ministro Ceballos no podemos saber los nombres, pero ¿quién sí puede saber estos nombres para poder verificar que no se vaya a administrativos, que ahora tenemos justamente, por ejemplo, en Cuenca, que hay más número de vacunados administrativos que médicos que han trabajado en primera línea o en áreas de COVID-19? Bueno, no podemos pasar del reparto de hospitales al reparto de vacunas. Por eso creo que la situación del ministro de Salud es insostenible. Él el presidente de la República, disponer de ese cargo, remover a este funcionario y sobre todo transparentar la información. Lo que hemos solicitado como Consejo de Participación es que en la página web del Ministerio de Salud se suba todo el Plan Nacional de Vacunación, pero también todos los beneficiarios, es decir, los médicos de primera línea, los trabajadores de la salud, el personal sanitario, todo lo que tiene que ver a las fases, a los cronogramas, porque la situación es bastante preocupante toda vez que han existido reclamos en varias ciudades de que no solo están llegando las dosis suficientes, sino que no se está priorizando al personal de primera línea en este tema. En ese sentido, creemos necesario hacer una acción coordinada con otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, que con funcionarios también va a hacer esta acción de monitoreo. La veeduría es una acción desde la sociedad civil también, y obviamente lo que tiene que ver a otras instituciones que tienen que hacer esta propia acción de control. Por otro lado, quiero aclarar, porque el gobierno ha creado una comisión de notables. De transparencia, sí. Alguna vez escuché a la secretaria de Comunicación, me parece, la señora Vela, decir que eso era una veeduría, y quiero aclarar que el único organismo competente por constitución y por ley es el Consejo de Participación para acreditar no a amigos de ninguna institución, es decir, no pueden ser veedores o amigos del gobierno o funcionarios del propio Ministerio de Salud o allegados, para evitar conflicto de intereses. Por eso una veeduría tiene que tener parámetros de independencia para poder precisamente vigilar todos estos procesos y que se lleven de la mejor manera. En caso de que el Ministerio no entregue esta información, porque tuvimos recién estas declaraciones del ministro que no va a dejar el cargo. Sabemos que desde la propia secretaria también de Comunicación, Caridad Vela, respaldan 100% al ministro. ¿Habrá sanciones en caso de que el ministerio no entregue justamente esta información sobre respecto de listados de beneficiarios y hospitales, etcétera? Bueno, existen los recursos legales necesarios, obviamente se harán las solicitudes en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, y de haber negativas también obviamente acciones judiciales para el acceso a toda esta documentación. Lo importante es fiscalizar, vigilar todo este proceso, y más bien al gobierno yo le invito a escuchar a la opinión pública, al clamor ciudadano, no solo en el tema de la remoción de este mal funcionario, sino también a que tenga no un paso de tortuga, sino un paso más acelerado en la adquisición de más dosis de vacunas a nivel de este proceso, porque otros países tienen un adelanto importante en este proceso: Argentina, Bolivia, México,
que han diversificado las adquisiciones, es decir, no solo se han concentrado en comprar vacunas de una u otra farmacéutica. Yo creo que es necesario abrir el espectro, buscar todas estas posibilidades y precisamente esto también tiene que ver no solo con salvar vidas, sino también con reactivar el tema económico tan venido a menos en esta pandemia que ya estamos cerca de un año, ¿no? Claro, no sé si desde el Consejo de Participación ustedes podrían ya iniciar ciertas acciones, presentar algunas denuncias con respecto también al tener la potestad de vigilar que no se den actos de corrupción. Ya hubo una primera denuncia, por supuesto, tráfico de influencias en contra del ministro Juan Carlos Ceballos por parte de un colectivo. ¿Ustedes desde el organismo pueden presentar algunas acciones con estas denuncias recogidas por ciudadanos, médicos, la propia Defensoría? Sí, justamente nosotros actuamos a petición de parte. Por ejemplo, si de los informes de la veeduría se desprenden una serie de indicios de irregularidades, efectivamente nosotros actuaremos. Pero también, evidentemente, hemos visto con mucha preocupación las propias declaraciones del ministro. Es decir, él no ha cumplido con sus propios protocolos porque él ha señalado quiénes son el personal de primera línea. Y en ese protocolo no están sus familiares, por ejemplo, o no están personajes administrativos. De igual forma, al señalar, como dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, cuando él ha asegurado que esto ha ido a beneficiar a un centro privado, a familiares, evidentemente podría generarse un posible delito en torno a esta situación. Entonces, es necesario y la ciudadanía ve con preocupación posibles tráficos de influencias, posibles conflictos de intereses que determina que debamos también actuar en su momento. Claro, había escuchado que también habían presentado acciones con respecto a el mal manejo en el tema, en la pandemia, el tema de sobreprecios en mascarillas, en bolsas de cadáveres, etcétera. ¿Qué ha pasado con estas denuncias? ¿Han avanzado, se han quedado ahí? Si bien hemos superado, digamos, esos meses duros, fuertes de la pandemia, ahora estamos en otros procesos. Pero ¿qué pasó en ese momento con las denuncias y las irregularidades de esos meses? Bueno, toda la documentación y todas las denuncias con toda la información han sido entregadas ya a la Fiscalía. El Consejo ha determinado posibles indicios de responsabilidad civil y penal respecto a varios procesos contractuales y en ese contexto aspiramos que las denuncias en la Fiscalía puedan agilitarse en la investigación. Obviamente nosotros somos parte procesal, hemos estado haciendo las diligencias correspondientes y esperamos que la Fiscalía actúe también con diligencia en estos procesos. Obviamente también existen denuncias contra el Ministerio de Salud respecto también a otros temas de presuntos sobreprecios en respiradores, en otras situaciones más en casas de salud, y nosotros hemos entregado alrededor de 4 informes de investigación a la Fiscalía General del Estado con la denuncia respectiva. Claro, para finalizar, la veeduría que se va a conformar tiene un tiempo establecido, un plazo para determinar ciertas irregularidades. Como lo decía, pues esta vacunación, por lo menos este año lo vamos a tener presente y quizás el próximo también, hasta que estemos la mayoría vacunados. ¿Tiene un plazo fijo o pues ya sería permanente? Bueno, siempre las veedurías tienen un punto de inicio y final y obviamente depende del objeto que se va a observar. En este caso tiene que ver con todo el proceso del Plan Nacional de Vacunación, que va desde la adquisición, la distribución y la aplicación. Entonces, básicamente, en promedio, esta veeduría podría durar un año, que es el tiempo más o menos estimado de todo este proceso, pero evidentemente tendrá que emitir informes parciales prolijamente para tomar correctivos o tomar acciones de investigación que correspondan para que todo este proceso sea transparente y sobre todo se tomen correctivos respecto a este tema. Listo. Muchísimas gracias, Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esperemos que se conforme lo más pronto esta veeduría y estaremos atentos al primer informe de lo que concluya los veedores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muy amable.